Buenas noches. Ahora tengo en este momento una enseñanza que quiero hablar acerca de la salvación y acerca del reino de Dios y del pecado. 3 temas en uno solo para que podamos comprender realmente en estos últimos tiempos, podremos comprender lo cerca que está todo por terminar. Así es que en el nombre del Señor, pues, reciban esta enseñanza. La palabra de Dios en Hebreos 9:27 dice que está establecido, dice, de que el hombre muera una sola vez y después el juicio eterno. El hombre, desde la caída de Adán y Eva, el pecado entra en el hombre, ¿verdad? Y Dios le dijo a ellos que iban a morir si comían de ese fruto. Lo hicieron. Entonces, Dios establece esto para el hombre, que iba a morir una sola vez y después venía el juicio eterno para ellos, para el hombre mismo. Porque en Adán está la humanidad. Y de allí, pues, no podemos, como se dice, apartar a todos los seres humanos. Pero hay una forma como salir de ese juicio eterno que Dios tiene ya sentenciado al hombre. Estudiando la palabra de Dios en Romanos 5, les voy a leer desde el versículo 5:12 Romanos, para ver lo que realmente el Señor Jesús hizo en concerniente al pecado adánico. Dice la Escritura en Romanos 5:12. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado dio la muerte. Y Hebreo dice, el juicio, estableció después juicio para el ser humano. 5:12 sigue diciendo, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, dice, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Antes de que viniese el Señor a darle las tablas a los israelitas, todos los 10 mandamientos y las ordenanzas y decretos, tenemos un periodo donde no había una ley escrita la cual podía señalar el pecado del ser humano. Las leyes que surgen ahí son unas leyes orales. Entonces vemos que de allí el pecado realmente contaminó al hombre,
aunque no hubiese una ley que le dijera que era pecado lo que hacían. Pero sí era pecado porque la conciencia de ellos era los que los juzgaban a ellos mismos, si lo que cometían ellos mismos era o no era malo delante de Dios. O sea que por la conciencia ellos también eran acusados, pero no había una ley externa para que esa ley externa dijera pecaste. Como cuando vino la ley de Moisés, ya estaba escrito, lo que hacía era que apuntaba a cada acto que hacía una transgresión, la ley apuntaba y le daba muerte más bien al que hacía la transgresión. Y entonces, siguiendo en los Romanos 5:14, no obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, a los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Podemos ver el asunto de la gracia. Por Adán se contaminaron todo el ser humano y nadie dice, no fue así. No, todos saben que en Adán se contaminaron todos los seres humanos, todos pecaron. Pero andan algunos ahí que no quieren creer que en la gracia de Dios por un hombre, por Jesucristo, el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un pecado solo para condenación. Ahora, si a causa de muchas transgresiones que hubieron allá, el don se dio para justificación. Pues si por la transgresión uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, que recibe la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Por medio de Jesús, por eso todo el que invoca el nombre del Señor y lo acepta como su Salvador, como su Señor, recibe la gracia de Dios. Así como aquellos en Adán fueron contaminados todos, pero en Jesucristo estamos descontaminados todos. Por el don de la justicia. Así que, como por transgresión de uno vino la condenación a los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación por vida. Entonces tenemos que aceptar que Cristo nos ha sacado de ese reino de las tinieblas y nos ha traído al reino de la luz y nos ha librado de ese juicio eterno,
de Apocalipsis 20. Ese es el juicio eterno que tiene para los que vienen dentro del linaje de Adán todavía, que no tienen la justificación de vida, no tienen la gracia de Dios todavía ellos. Aquí la palabra justificación es vida. Porque si como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, también por obediencia de los muchos serán constituidos justos. ¿Qué les parece? Justos, allí en el griego es dikaios. Una persona justa e inocente. Somos constituidos inocentes. Porque en Adán éramos culpables. En Cristo somos inocentes. En Cristo tenemos vida. Los que están en Adán tienen muerte. Esta es la gracia, la que muchos por ahí no aceptan. La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¡Qué lindo! Ven ustedes lo que Dios ha hecho. Sobreabundó la gracia. Desde que vino Cristo, desde sus apóstoles, imagínense ustedes todos aquellos que hayan confesado con su boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos y que Jesús murió por sus pecados y reconociendo sus pecados, pidiendo el perdón a Dios por ellos. Imagínense después de los apóstoles toda aquella gran cantidad de personas que hasta el día de hoy lo están haciendo. Sobreabundó la gracia. Justificados. Absuelto del pecado. Del pecado de Adán. La gracia reine, que la gracia reine por la justicia para vida eterna. Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Maravilloso. Pero más que maravilloso el saber esa gracia para nosotros. Todos deberíamos de estar, ¿cómo se llama? Realmente todos los creyentes deberíamos de estar entendidos. Todos los creyentes deberíamos de estar entendidos. De que en Cristo Jesús completamente tenemos nuestra salvación por gracia, salvados del juicio eterno. Si observamos Apocalipsis 20, vamos a ver que este era nuestro destino. Porque todos los que pecan en Adán es por transgresión, todos
Todos van en esa línea. Todos habitan dentro del reino de las tinieblas, mientras nosotros habitamos en el reino de la luz. Por Cristo Jesús. Él es quien merece la gloria y la honra. Esta era nuestra dirección. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, una gran cadena en su mano, y prende al dragón y lo ponen preso por 1000 años. 1000 años. Y aquí viene donde dice el Hades. El Hades se entrega. El Hades entrega. El Seol, todos entregan sus muertos y se ponen delante del trono. Todos llegan al trono blanco y son juzgados por sus obras, porque ahí están los libros de las obras, o sea, de todo lo que cada ser humano ha hecho, ahí están esos libros. Y son juzgados según sus obras. Pero nunca de ellos se pudo salvar por las obras. Porque no son las obras las que lo llevan a la salvación, sino estar inscrito en el libro de la vida del Cordero. Esa es lo que nos lleva a esa salvación eterna que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Eso. Y los que no fueron hallados en el libro de la vida fueron echados al lago de fuego, que es la muerte segunda. La primera es cuando entierran el cuerpo, la segunda es cuando ponen al espíritu humano permanentemente en el lago de fuego. Así es que deberíamos de ser creyentes con amor a Jesús. ¿Por qué? Porque si por la gracia Dios nos liberta de ese juicio, nos libra de ello, nos justifica, nos absuelve de todo pecado adánico, y para darnos vida eterna, para darnos salvación. Óigame, ¿cree usted que no deberíamos de ser agradecidos? De ser agradecidos. Todos deberíamos de ser agradecidos y no usar la gracia como pretexto para pecar. ¿Por qué? ¿A qué nos lleva? ¿A qué nos lleva? Para aquellos. Esto va para aquellos que saben decir esto. Ya Cristo murió por nosotros. No importa, ya nos salvó, ya estuvo. Y tienen una vida desordenada. ¿Saben que Pablo le dice allí en el libro de Romanos 6, que pues pecaremos porque porque estamos bajo la gracia, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Pecaremos por eso? Pablo dice, de ninguna manera, de ninguna manera. Y no estoy contradiciendo la salvación. Esa ya fue dada porque murió y resucitó.
Pero tenemos un gran problema para aquellos que creen que se pueden burlar de Dios. Dios castiga el pecado. Si no, un gran diluvio fue el primero, porque no resistió al ver tanta maldad. Fuego cayó del cielo sobre Sodoma por el pecado. ¿Qué les parece? En Josué, ven lo que hizo Acán. Escondió el anatema, lo escondió. Dios castiga el pecado. Israel, cuando entraba en desobediencia, recibía retribución, recibía de parte de Dios el gran castigo que daba a Israel. Dios en todo tiempo ha castigado el pecado. Y no creas que hoy va a dejar de hacerlo. Que haya sido salvado por Él del juicio eterno, no implica que te va a dejar así nomás como tú quieras vivir. No implica eso. Si Él te tomó por hijo, te va a caer la disciplina, el castigo. Te va a caer la disciplina, el castigo. Al que ama a Dios lo castiga. No es por otra cosa. No es por otra cosa, porque Dios no puede ser burlado, mis amigos. Nadie puede estar escondiendo un pecado. Y lo esconden delante de la congregación, de los hermanos, lo esconden y todo. Pero lamentablemente de Dios no lo pueden esconder. Y cuando viene a luz, lo que hacen es que los inconversos, los no creyentes, blasfemen de la obra de Cristo Jesús al ver estos que sirven de tropiezo para la obra. Eso es lo que pasa. Sirven de tropiezo para la obra porque los no creyentes van a blasfemar, van a decir cosas que realmente por el testimonio que están viendo de cada creyente, ellos hablan. Porque nosotros somos cartas leídas, mi amigo. Nosotros estamos desnudos. Nos leen rapidito, nos están leyendo los no creyentes. ¿Por qué creen que no? El pecado no puede tomar control sobre nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? Te hago una pregunta. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si tú en ese pecado? Mira, aquí tengo varios que son pecados adulterio, blasfemia, incesto, asesinato, soberbia, idolatría, fornicación, calumnias, difamación, murmuración,
hechicerías. Hay mucho en concerniente a lo que es el pecado. Si te mueres, ahí es donde debes de meditar, te mueres. Te mueres con ese hábito del pecado. ¿Qué crees que va a pasar? Porque el pecado se vuelve un hábito en aquellos que pasan haciéndolo todo el tiempo. Es un hábito que se vuelve. O sea, es una práctica. Esas griterías, que creen que la gritería no es pecado. La contienda, los pleitos. Y lo que más pleitean son los cristianos, con sus esposas y sus hijos. Que muchos van ahí los domingos, ahí todos los miran bien vestiditos y cantando aleluya y todo está bien, todo se mira bonito, pero cuando llegan a casa, se le olvidaron de que vinieron del culto. Se le olvidaron que fueron a buscar al Señor, la presencia del Señor ahí, porque cuando llegan a casa, las que se arman en la casa, hijos, es un hábito que tienen. El pleito es un hábito. La contienda es un hábito. Para el que es pleitioso y es contienda, no es una casualidad, no es involuntario lo que hace, es un hábito de práctica de todo el tiempo. Es pecado. Es pecado, mi amigo. Tenlo por seguro que es pecado, mi amigo. Y te va a estorbar si te mueres practicando todos esos pecados en tu vida. Te va a perturbar mucho, te va a estorbar, no sabes cuánto te va a estorbar. Porque no creas que el Señor no castiga todo eso. Oh, sí, todo lo castiga el Señor, el pecado lo castiga. El hábito al pecado, Dios lo castiga. Te pasa proceso, pero eres duro de entender. Eres duro de entenderte. Dios te pasa proceso por proceso, 20 años, 30 años, y eres el mismo. El mismo, no has cambiado. Tú eres el esposo. ¿Quieres saber si tú has cambiado? Pregúntale a tu esposa. Sí, pregúntale a ella. Dile, ¿he cambiado? ¿Soy el mismo cuando te casaste? Lo mismo, tú conoces a tu esposa. Son los que pasan juntos. Ella es la que puede dar testimonio directo porque pasa juntos toda tu vida. Y si ella te dice, sos el mismo, preocúpate. Porque tienes que deshacerte de todas esas cosas, tienes que deshacerlas de tu vida. ¿Sabes por qué? Puedes, claro que puedes. Si estuvieras bajo la ley, imposible, no ibas a poder. Pero estás bajo la gracia. Y si estás bajo la gracia, puedes ejercer dominio sobre el pecado. ¿Sabe qué es ejercer dominio sobre el pecado? Lo puedes hacer, porque no estás bajo la ley. La ley te daba muerte, la gracia te da vida. Entonces tú puedes pelear la buena batalla y tener dominio sobre el pecado.
Tú lo puedes hacer. No tienes excusa. No tienes excusa. Entonces, quiero decirte de un caso que pasó en los Corintios 5. Mira lo que pasó en Corintios 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer del Padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de, o sea, cuando dice a fin de, quiere decir que lo que Dios te está poniendo antes y se lo está entregando a Satanás, a este cristiano, tiene un propósito de Dios. Destrucción de la carne. La palabra destrucción en el griego muerte también, muerte. Te entrega a Satanás. Dime tú una cosa, ¿crees que Satanás tiene derecho legal en ti cuando tú practicas el pecado? ¿Tendrá derecho legal Satanás? Sí, tiene derecho legal, mi amigo. Mira lo que le pasa a este. Es entregado a Satanás. O sea, la cobertura la pierden, lo echan afuera por lo que está haciendo y no se arrepiente. Escrito está de una casa. El que salió de esa casa, viene y ve a ver si está adornada. ¿Qué tal la casa que donde lo sacaron a él cuando él vivía ahí? Viene y ve. Oh, papita, mi hermano le encontró muchas áreas de tu vida, estuvieron trabajadas por el Señor y la encuentra todavía adornada, pero lamentablemente hay una puerta abierta allí y él va a llamar 7 más. Ahora son 8. ¿Ves? Cuando dice que se lo entrega a Satanás, para darle muerte al cuerpo. ¿Sabes por qué uno de esas personas que están caídas y que fueron entregadas a Satanás y que dice la palabra de Dios que el estado primero, el estado que tienen ahorita es peor que el primero? Pero ¿sabes por qué no se mueren? Hasta duran 5, 10 años, unos duran hasta 20 años, caídos, siendo pisoteados por Satanás.
lo que no hicieron nunca, Satanás les enseña a hacerlo. A meterse en profundidades de la hechicería, a meterse en las drogas. Les enseña a vender drogas y todo. Te lo digo porque los he conocido en vida y les he visto lo que Satanás les ha hecho a ellos. Hasta el que al final, muerte del cuerpo. ¿Y por qué no se mueren de un solo? ¿Por qué creemos que Satanás no los despedaza de un solo y los mata de un solo cuando son entregados ahí a las tinieblas de nuevo, al poder del diablo? ¿Sabes por qué? En el libro de los Hechos dice que Dios hizo de todo linaje a los seres humanos que venimos de Adán, pero también a cada ser humano le puso el límite de habitación. Dios tiene un principio cuando entramos acá, pero Dios también ha puesto un límite, un tiempo que Dios lo tiene aquí. Y mientras no llegue ese tiempo, ¿sabes? Satanás no lo puede matar. Lo usa, lo despedaza, le roba todo, lo hace infeliz, completamente destrozado, sin esposa, sin hijos. Así queda. Así Satanás paga. Pero cuando llega ese último tiempo de ese límite de habitación, el último tiempo, el último día, que horas, segundos que Dios le ha dado a esa persona, ¡boom!, mata el cuerpo. Así como lo hizo. 10 años, 5 años, tuvo tiempo de volver a arrepentirse, ¿verdad que sí? Tuvo mucho tiempo de arrepentirse y venir ante Dios y volver a continuar la batalla y la pelea. Tuvo mucho tiempo. Pero, ¿sabes una cosa? Este caso que te estoy contando de los corintios, vas a ver tú que en el libro de 2 de Corintios, segundo de Corintios, vas a ver cómo regresa. Ahí lo vas a encontrar a su tiempo, pero regresa. 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 En segundo de Corintios está ahí. Y aquellos que nunca determinan regresar a Dios, se mueren. Ahora, ¿por qué pasa eso? A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Ves? Castigo, disciplina. Tu cuerpo. Pero mira, aunque te mueras y Satanás te lleve al infierno, porque no esperes que te vas a apartar de Dios o vas a vivir en el pecado, vas a esperar ir al cielo. A menos que Dios te dé esa gracia y esa oportunidad de poder limpiarte de todo pecado, de que reconozcas todos tus pecados y te diste cuenta de todo lo que hiciste delante de Dios, y Dios te dé esa gran oportunidad que en su misericordia y tú puedas venir y poder pedir perdón por todo lo que hiciste ante Dios y pedir que te limpie tu sangre, y Dios te lleva ahí. Ese es otro punto. Limpio, sí puede decirte, por la sangre del Cordero. Es el único chance que podemos tener, ¿sabes tú?
el único chance para todo creyente que se desliza y cae. Que la gracia de Dios se manifieste. Pero lamentablemente unos se mueren sin esa oportunidad de Dios. Se mueren. Tiene derecho Satanás de llevarlos al infierno. Tiene el derecho legal de llevarlos al infierno. Son entregados completamente a él y son llevados al infierno. Ahora dirás tú, ¿cómo es que hablas de la salvación y ahora hablas de que la persona que esté en pecado va al infierno? ¿Cómo es que habla de esto? No te entiendo. Bueno, te voy a explicar. El infierno es temporal. El castigo que esté ahí no es permanente, es temporal el que está ahí. Es un castigo temporal. Estar en el infierno, donde te atormentan los demonios ahí, donde los atormentan todos los demonios, a todos los cristianos que caen ahí. Así como lo oyes. Tu espíritu es encarcelado abajo allá. Pero eso no indica que tú has perdido tu salvación, la que te dio Cristo, el salvarte de ese juicio eterno. Esa es otra cosa. Quien te justificó, quien te estás absuelto de pecado presente, de pasado, presente y futuro, fue Jesucristo. Por eso tú vas a ver en la Escritura, por ejemplo en Romanos, tú vas a ver donde dice el que confesare que Jesús es el Señor y creyere en su corazón, será salvo, dice, será. Mira, será es futuro. También la salvación que Cristo dio para no llegar a ese juicio eterno es pasado, presente y futuro. Ahí están los verbos. Por eso, pero tienen que recibir la disciplina. Tienen que ser castigados. Pero mire lo que dice el versículo. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ya te voy a explicar acerca de ese día del Señor Jesús. O sea que ese espíritu no se queda permanente ahí. Llega el tiempo de que Jesús lo saca de ahí. ¿Por qué? Porque ya hizo todo Él y Él es el único que tiene la potestad. Escúchame bien, Él es el único que tiene la potestad. Puedes sacar y Satanás no puede presentar ni una queja ni una acusación en el cielo, porque Él dio, Él fue el que dio y terminó con el pecado. Jesús abarca todos los tiempos, mi amigo. El sacrificio de Jesucristo no solamente es por un rato, no. El sacrificio de Él hasta el día de hoy está permanente. Hasta el día de hoy. ¿Sabías tú que tú y yo estamos encerrados por la luna y el sol, noche y día, espacio y tiempo?
¿Sabías tú que cuando Cristo resucitó y estaba aquí y subió con los apóstoles, ya no estaba en espacio y tiempo? ¿Sabías tú que ese momento que ya no estaba en espacio y tiempo todavía permanece? Es eterno, todavía no ha pasado ni 1000 años, ni 5000 años, ni 6000 años, no ha pasado absolutamente ya nada de el asunto de estar en espacio y tiempo, noche y día, no, como si hubiera sido ayer, está permanente, desde entonces está en función. Todo está en función. Allá no ha pasado ni un día más ni un día menos desde que Él salió de espacio y tiempo. Eterno. Por eso Él tiene la potestad, cuando llegue ese día, de sacarlo de ahí. Porque Él lo absolvió. Él lo justificó, lo santificó. Ese es un hecho en Cristo Jesús que nadie lo va a poder cambiar. Nadie. Son esas promesas que dan la seguridad. Nadie. Nadie. Porque ni tus obras, no, ni tus obras, las obras de la ley, porque ahí andan unos queriendo también meter las obras de la ley para la salvación. Estos no tienen nada. Estos no tienen nada, absolutamente solo son, ni les pongan atención a ellos. Esta es la gracia. Esta precisamente es la gracia, mi hermano. Ahora, tú tienes que preocuparte porque el pecado afecta. Amigo, hermano, el pecado afecta grandemente. El pecado afecta grandemente, mi hermano. Observa lo que viene aquí, cómo te afecta que estés permitiendo y que sea un hábito el contender, en la gritería, el pleito. Mira cómo afecta. Tienes que pelear contra la carne. No estás bajo la ley. Estás bajo la gracia, bajo el Espíritu. Tienes que pelear. Tú puedes tener y ejercer dominio sobre todo. Dios te ha dado ese poder. Digo pues, en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sos guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Entiende eso? Tienes que buscar la guía del Espíritu Santo para que puedas vencer esas cosas. Eso, sí, ese pecado, porque te va a perjudicar mucho. Mucho te va a perjudicar. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, lascivias, esas pasiones desordenadas, puras lascivias, las fornicaciones, hechicerías. Y tú dirás, un creyente haciendo hechicería, ay, si supieras,
Si supieras cómo está lleno, más que todo en África se escuchan todos esos testimonios de pastores. También le hacen a la hechicería y están practicando hechicería y están dentro de las iglesias. He escuchado muchos testimonios acerca de esto, que si no resuelven cuando oran y no hay sanidad cuando oran, pues hacen uso de la hechicería. ¿No crees? Investigue y verás. Investigue y verás y te vas a dar cuenta. Enemistades. Mira, las enemistades. No es de tener enemigos uno. Por ningún momento debes de tener un enemigo. Alguien que te hizo algo y todavía lo tienes como enemigo. No puedes, tener que terminar con eso. Él tuvo la culpa, no importa. Lo importante es que tú te tienes que liberar de ese pecado si tienes una enemistad con alguien. Iras, celos. ¿Sabes tú con lo celoso que era yo con mi esposa? Si supieras, hasta salía corriendo en la noche para ver dónde iba. Un día se dio cuenta que yo la andaba vigilando. Y le pegué una herida en su corazón. Pero, ¿sabes? Era un espíritu inmundo. Espíritu inmundo, ministrándome. Hasta que vine a la realidad y me di cuenta. Y pude pelear. Y pelear y pelear. Y fui liberado de ese espíritu de celos. Fui libertado por el Señor. Así que ten cuidado si sos celoso. Iras. Mira, iras. ¿Sabes una cosa? ¿Qué es un enojo y una ira? Bueno, quiero decirte que cuando tenés ira, a tu rostro lo dice todo. Tu rostro dice todo. Cuando es ira y es normal para ti desde que viniste al Señor con ira y seguís con iras. Tienes que deshacerte de ello. Tienes que pedirle la guianza del Espíritu Santo porque así es que vas a poder vencer. Disensiones, contiendas, herejías. Mira, esta que se llama herejías. ¿Sabes tú que esa palabrita implica mucho? Mira, la palabra de Dios, el apóstol Pablo enseña y da un consejo a los corintios por la división que tenían los corintios. Y les da un consejo. No penséis más de lo que está escrito. Una parte de ahí, del liderazgo de ahí, de la congregación, unos son de Apolo, el otro, ellos se ponen como ejemplo ahí, se pusieron como ejemplo, pero era el problema interno que había ahí, y lo que hubo una división. ¿Por qué? Porque no pudieron darse cuenta de que el cuerpo de Cristo es uno, nada más. No había nada, todos, cada quien trabajaba y hacía lo que tenía que hacer, según la responsabilidad que Dios les había dado a cada uno. No, hacen la división y desde entonces parten el cuerpo de Cristo.
y les da el consejo y los vuelve a llevarlos a entender y les enseña la doctrina que en Cristo es uno nada más. Pero el consejo que les da, les dice, no penses más de lo que está escrito. Porque esa fue la causa precisamente. Si ellos hubiesen tenido la unidad de entender de que todos eran parte de un solo cuerpo y que cada uno tenía su función, no hubiese sucedido ninguna división ahí. Porque se hubieran centrado en lo que está escrito, en lo que la palabra de Dios dice. Lamentablemente no fue así, pero esas son experiencias por hoy, porque las herejías precisamente son eso mismo. Las herejías son frutos de la carne. O sea, que la carne puede usar tu intelecto, tu razonamiento para darte una interpretación de algún texto, o sea, de la escritura. ¿Sabías eso tú? Que hay muchos herejes por eso. ¿Y sabe cuál es el problema más grande de los herejes? Que han contaminado un montón que ellos pastorean y toda una denominación, todo, y esa herejía ha corrido por todo y resulta que han contaminado todo. Así como lo escuchas. Consejo para ti, para que no caigan en ese pecado. Mira, quiero que entiendas bien esto, porque el asunto es que tú tienes que liberarte de eso. Tú tienes que analizar en el espíritu las doctrinas. Por ejemplo, te voy a dar un pequeño ejemplo nada más. En Mateo, cuando Jesús sale del bautismo, había descendido el Espíritu Santo, ¿verdad? Sobre él. Y se oyó una voz del cielo. Eso es lo que está escrito ahí, que el hijo que él tenía complacencia. Se oyó una voz del cielo. O sea, todo está escrito así. Entonces, vengo yo. Yo quiero respaldar mi doctrina de la Trinidad. Agarro esos textos y digo, ve, aquí está la Trinidad. Aquí está el Padre, aquí está el Hijo y aquí está el Espíritu Santo. Aquí está la Trinidad. ¿Viste qué fácil es pensar fuera de lo que está escrito nada más? La carne. ¿Ves? Eso lo hace la carne. Esa interpretación es carnal, es un fruto de la carne y se llama herejía. Rompe todo el texto y su contexto, lo rompe, lo desune, porque todo lo que ha dicho no está escrito ahí. Eso se llama herejía, por eso debes de tener cuidado. La doctrina, discernir cuando sus sentimientos, su razonamiento es intelectual y le viene a dar una interpretación intelectualmente, y cuando tú lees la escritura no dice nada de eso. Tú no te debes de edificar de esa forma. Edifica solamente de lo que está escrito, no de los pensamientos heréticos. Si lo que te estoy diciendo te pasa, sácate esa herejía. Saca esa herejía de tu edificación. Envidias. ¿Sabes la envidia, verdad? Eso de que querer tener lo del otro o querer tener
los terrenos que tiene aquel, el dinero que tiene aquel, las casas y todo, y aquella envidia, ser como aquel, borracheras, orgías, un montón de grupos de personas que se juntan a tener hombres y mujeres de todo, a tener orgías, relaciones sexuales. Cosas semejantes a estas, acerca de la cual os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Sacarte para que no entres dentro del reino. ¿Viste? Eso es lo que hace el pecado, aparte de que también recibes castigo. Aparte de eso, no vas a poder estar ahí. Tienes que librarte de todo ello. Y yo lo digo por mí mismo, no creas que lo digo por los demás, por mí mismo también. Porque yo entiendo de que estas cosas me pueden sacar del reino, de estar dentro del reino. No voy a ser parte de él. ¿O estás hablando que se pierde la salvación? No. No te preocupes. La salvación que Jesús te dio, esa ya está dada. Pero el pecado, la entrada al reino, es así, mi amigo. Es así, necesitas 100% la santidad, mi amigo. No media santidad. Necesitas la santidad para entrar al reino. Si no, no vas a tener el privilegio de ver a Dios. ¿Me estás entendiendo, verdad? El asunto ya te voy a explicar para que entiendas mejor acerca del reino de Dios. El reino de los hombres se dio en Génesis. Adán se le entregó todo. El que supuestamente, bueno, no supuestamente, el plan de Dios era reinar con el hombre. Falló. Tomó un pueblo, entonces dijo, voy a reinar siempre con el hombre. Falló ese pueblo. Entonces voy a restaurar el reino de los hombres. ¡Pum! Se hizo hombre. Y he restaurado el reino de los hombres por 1000 años. Jesucristo hombre. Ahora viene a establecer Dios el reino a la tierra. Y tú tienes que venir ahí. Tú tienes que venir ahí. Escucha lo que viene aquí. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada
para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su Dios. Su pueblo, Dios mismo estará con ellos, con su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte. Mira, los que vienen dentro de ahí les dice: ya no habrá muerte, llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Allí, en este tiempo, lo que estamos viviendo hoy queda en el olvido. Ahí es un inicio de un nuevo periodo, cielo nuevo y tierra nueva. El que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios, será mi hijo. ¿Vistes? Estos son los premios, las recompensas, los galardones. Pero dice que el que venciere es que va a heredar todas las cosas. El que venciere. Y sabes, el que venciere es aquel que tiene victoria siempre. Cuando tú empiezas a pelear la batalla contra el pecado que está en ti y que no puede, y estás peleando. Y el Espíritu Santo te dará la victoria. Estos son los que, así de esta forma es que se vence. Así de esta forma hay que vencer. Hasta el final. El que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios. Y escucha, y él será mi hijo. ¿Qué te parece? A los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. Pero les dio potestad, derecho de ser hijos de Dios. Pero hay condiciones. Hay condiciones para los hijos. Y una condición muy importante, es que ellos viven bajo el Espíritu, son guiados por el Espíritu Santo. Estos son los que no van a perder ese derecho de ser hijos. Los que nacen del agua y del Espíritu son guiados por el Espíritu de Dios. Son como el viento que no se sabe si va a venir del norte o del sur, del este o del oeste. Así son todos los que son nacidos del Espíritu. Se mueven por el Espíritu. Estos son los hijos de Dios. Hay condiciones. Los hijos ven lo que el Padre hace. Así nosotros vemos lo que Dios hace. Y luchamos y buscamos ser igual a Él. Ser igual a Dios. Correr y llegar a ser como el varón perfecto, maduro. Y ser igual a Dios. Tener la santidad de Dios en nuestras vidas. Mira lo que dice claramente: el que venciere será mi hijo.
En el principio les da potestad, pero si vencen, sigue con ellos. Como te digo, para vencer es necesario someterse y estar bajo el Espíritu. Guía por el Espíritu, si no, no te muevas. Estos son los hijos de Dios, ahí está escrito. Y si peleamos la buena batalla y somos más que vencedores, entonces nadie podrá quitarnos ese título a nosotros. Vendremos en esa nueva Jerusalén, en esa ciudad. Vendremos ahí. Dice el 9, 21:9, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Mira, allá ve que la Jerusalén desciende, pero la posición de él, cuando él ve, él está ahí arriba. Cuando le dijeron a él, sube acá, él está arriba y mira descenderla. Ahora aquí aparece de nuevo, pero mira la posición que él tiene ahora aquí. Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, y me llevó en el espíritu a un monte grande, alto. Lo trajo aquí a la tierra, ahí, abajo. La tierra ya está restaurada, acuérdate. A un monte alto, y me mostró una gran ciudad. Y entonces, estando en el monte, él ve la gran ciudad descender. ¿Viste? Descender, eso implica que la posición de él es abajo. Y ve descender esa gran ciudad estando en ese monte. O sea, montaña o monte. Del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía muros, los muros estaban los 12 nombres de los patriarcas y los 12 de los apóstoles. Aquí está la medida que tienen. Los ángeles midieron. Si tú puedes ver las puertas, las piedras que tenían, cómo brillaban. Y dice aquí, porque la gloria de Dios la ilumina, dice, y el Cordero es su lumbrera. Y ahora escucha esto. Estos vienen adentro. Los hombres que mencionan vienen adentro de la Nueva Jerusalén. Pero mira lo que dice aquí. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. ¿Quiénes crees tú que son esas naciones que fueron salvadas de ese juicio eterno? Naciones, todas esas familias, todos esos que fueron salvados y que son incorporados, pero no están dentro, están afuera. Están afuera del reino. Están afuera, mi amigo. Y mira lo que
Si nos descuidamos, mira lo que nos toca a nosotros. Andarán a la luz de ella, porque hay leyes ahí también. La luz. Las naciones van a andar a la luz de ella. Y mira lo que hacen. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. ¿Ves? El mundo sigue igual. Reyes, las naciones fueron rescatadas, salvadas. Precisamente esa es la obra de Cristo. Pasado, presente y futuro. Pero, como dice Gálatas, no van a entrar. Aquí están afuera. Pero mira, reciben su salvación. ¿Qué te parece? Sus puertas nunca serán cerradas de días, pues ahí no habrá noche, y las naciones llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No va a entrar en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación, mentira. ¿Vistes? Todos ellos han sido lavados por la sangre de Cristo. Todos ellos han sido lavados por la sangre de Cristo. Han sido resucitados todos ellos, de lo mortal a lo inmortal. Ahí ninguno de ellos es inmundo por la obra de Cristo Jesús. Así es que si hoy ningún abominador, ni ninguna inmundicia, nadie va a poder estar ahí, solamente lo que están escritos en la vida, en el libro de la vida del Cordero. ¿Observas? ¿Observas? Solo los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y sabes tú esto del plan de Dios? Desde antes de la fundación del mundo ya estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. Pero lamentablemente te desligaste del cuerpo de Cristo. Por el pecado estás afuera. Los que están dentro son los que están en el libro de la vida del Cordero. Ya tú no estás ahí. Pero sos parte. Sos parte. Te morís en pecado, pero sos parte. Esa es la gracia del sacrificio de Jesús de Nazaret. El mundo sigue y ni modo. Hay reyes, hay súbditos. ¿Qué lugar tendrás tú ahí o qué lugar tendremos? No sé. Así que mi amigo, tenés que pelear la buena batalla. Ahora observa
observa lo que te voy a decir acerca de la resurrección, porque ahí es donde está el asunto de todo el meollo de los que van al infierno. Que Dios dice, el espíritu será salvo en el día del Señor. Bueno, aquí va. Te voy a hablar de la resurrección para que entiendas mejor la resurrección. Te voy a poner la figura, la sombra que está en el Viejo Testamento. Tú sabes que Israel, cuando venían las cosechas, digamos de uvas, viene la cosecha de uvas. Israel, lo primero que hacía era recoger las primicias de todas esas uvas. Después de recogía, hacía la vendimia, o sea, hacía el corte de uvas en general. Pero sabes que había una orden para que dejaran también el abrojo. O sea, como decimos en nuestro lenguaje hondureño, las pirrachas. Así se entregaban a los pobres, a los menesterosos, a todo. Iban a recoger todas esas uvas y ellos las aprovechaban. Entonces ves una cosa, que la cosecha tiene 3 etapas: primicias, la otra etapa, la vendimia y los abrojos. Cuando Cristo vino y resucitó, solo uno nada más, escúchame bien, solo un fruto de primicias se pudo sacar. Uno. Cristo fue el primero para tener la preeminencia en todo. Entonces faltan que arrancar las demás primicias, las demás, los primeros frutos, faltan más que arrancar. ¿Y sabes dónde se arrancan? En el arrebatamiento. Tú puedes leer y ahí dice primicias. ¿Ves? Los primeros frutos en el arrebatamiento son llevados al granero, al cielo, en el arrebatamiento. Ahí es donde ponían la cosecha los israelitas, el sacerdote y los sacerdotes ahí en los graneros. Miren, en el arrebatamiento, muchos no creen, no importa que no crean, que se queden ellos. En el arrebatamiento las primicias son levantadas y llevadas al granero. Después viene la vendimia, o sea, hay que arrancar en una forma completa. ¿Sabes dónde sucede eso? En la gran tribulación. Primer sello, segundo sello, tercer sello, cuarto sello. Creo que en el quinto de Apocalipsis. Y dice Juan, ¿y estos de dónde han salido?
Y le dicen a Juan, estos han salido de la gran tribulación. Eso no son primicias. Eso no, el corte que hubo, la vendimia. Y mismo en Apocalipsis dice que estos, cuando viene Cristo en el milenio, estos vienen juntamente, también ahí. Porque resucitaron. Porque cuando Juan mira a aquellos, no, están saliendo los espíritus de abajo, muertos. ¿Y estos quiénes son? Estos son los que han salido de la gran tribulación. Pero más allá, en Apocalipsis, ahí dice que volvieron. Y también formaron parte, o sea, resucitaron y también formaron parte del reino. Los que salieron de ahí. Vistes, la cosecha ya lleva 2 etapas ahorita. Falta el abrojo. El abrojo. O sea que ese es lo peor que hay en lo cuanto a la cosecha. El final es lo peor. Bueno, son los que están en el infierno. Tienen que resucitar. Hay un lugar para ellos. Ellos no son entregados en el trono, en el gran juicio, el gran trono eterno, juicio eterno. No, ellos no son entregados. Ellos tienen un lugar ahí abajo también. Pero ellos son los abrojos. Practicaron el pecado. Vivieron en el pecado. Se murieron en el pecado. Ellos son los abrojos. Mira. Voy a leerte lo que te dije. De los abrojos. Aquí vienen los abrojos. Un poco de tiempo y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados, o sea, los que salieron en la gran tribulación. Las almas que estaban bajo el altar, los decapitados. Dura la tribulación que viene. Y vi las almas de los que decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes. ¿Ves? Estos son de la vendimia, del corte de la vendimia. Ni en sus manos y vivieron resurrección. Y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Qué te parece? Estos van a reinar con Cristo 1000 años. Los que salen de la gran tribulación, los que salen del arrebatamiento. Mira lo que dice la Escritura. Reinaron con Cristo 1000 años. ¿Qué sucede después de que se cumplan los 1000 años? Mira. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron
1000 años. Mira, esta resurrección, los abrojos tienen que seguir esperando hasta que pase el milenio para que vuelvan a vivir, o sea, sean resucitados. Y mira lo que dice la Escritura. Esta es la primera resurrección. ¿Viste? Esta es la primera resurrección. Tiene 3 etapas. Porque la otra, como dice Daniel, estos vienen para salvación. Pero hay otros que vienen, dice Daniel, para condenación. Del trono del Apocalipsis 20. Los que estaban en el trono, que el Hades, todo, como se dice, entregan el mar, hasta el mar, todos los que han muerto en el mar. O sea que todos los que están ahí guardados van a subir al trono. Y esa es la condenación. Esos suben para condenación, como dice Daniel. Esa es la segunda resurrección. ¿Ves? Hay una para los justos y hay otra para los de la condenación. Pero estos que mueren en el pecado, practicando el pecado, lamentablemente pierden su premio. Pierden sus premios, pierden las promesas, corona, pierden todo. Los que vienen adentro son los que vienen con todas las recompensas que en el tribunal de Cristo se les va a dar. Porque ahí llegaremos ahora nosotros, lo bueno o lo malo que hayamos hecho, ahí llegaremos. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Con esto trato de darte a entender que todos estos temas van en conjunto para que puedas entender acerca de la salvación. Ahora te voy a enseñar acerca de la resurrección. En Corintios 15 está. Voy a ver si te lo busco. Corintios 15. A ver si te lo busco. Corintios 15. Mire Corintios 15. Observa Corintios 15, 35. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. O sea que hay que morir primero para esto. Lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo
ya que sea de trigo o de otro grano. Dice, unos cuerpos son de la bestia, otros de los peces. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Uno es la gloria de los celestiales y otro la gloria de los celestiales. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, va a resucitar en incorrupción. ¿Ves? Morir corrupto. Pero aún así, mira cómo resucitan. Incorrupción. Inmortal. Se siembra en deshonra. O sea que no le supo dar honra al Señor. Pero aún así, mira cómo resucita. Resucita en gloria. Oh, eso quiere decir que ese cuerpo tiene gloria. Pero el de la corrupción no. Aunque haya sembrado su cuerpo en deshonra, va a resucitar en gloria ese cuerpo. Si se siembra en debilidad, va a resucitar en poder. ¿Viste? Este es el ejemplo de Cristo. Él murió en debilidad. Lama sabactani. Oh Dios, ¿por qué me has desamparado? Fue duro para mi Señor Jesús. Fue duro, muy duro ese momento. Pero mira, resucitó en poder. Resucitó en poder. Dunamis significa dunamis. En el griego dunamis. En potencia. En poder. En debilidad muere también Pablo. Pero va a resucitar en poder. Bueno, ¿cómo lo ves en poder? Mira Apocalipsis 1. Apocalipsis, que habla de él. Vuelve a tomar su gloria. Su cuerpo vuelve a tomar su gloria. Cuando él resucita, toma de nuevo su gloria. Bronce bruñidos, pelo blanco. Resucita en poder. Toda la gloria en él. Todo el poder, toda la esencia, la sustancia del Padre. Resucita él en poder. ¿Vistes? Allí dice que el que siembra en corrupción, en incorrupción. ¿Vistes? Son castigados en el infierno, pero llega el día del Señor y sacar el espíritu para que sea salvo de ahí. Y eso solo sucede después del milenio, porque son abrojos. ¿Qué entendemos entonces ahí? Unos no van a poder ver a Dios. No van a poder ver a Dios. En esa Nueva Jerusalén hay una muralla de muros.
no van a poder ver a Dios. No va a poder entrar, pero ven, van a trabajar, va a haber reyes, va a seguir normal, cielo nuevo y tierra nueva, inmortalidad. ¿Qué te parece la obra de Cristo en la cruz del Calvario? Por ahí dicen unos que no es toda suficiente la obra de Cristo en Calvario, necesitan la de la ley, la obra de la ley. También para ellos, estas personas, no las escuches. Aquí salen muchos. No las escuches. Porque quiero decirte que en cuanto al entendimiento, están cegados. Son falsos ungidos, como dijo Jesús, para este tiempo, falsos cristos que iban a venir, falsos ungidos. Esos tienen anatema, en sus enseñanzas tienen anatema, porque no es el evangelio que enseñó Pablo a los gentiles. Ese no es el evangelio. Por eso él dijo anatema. Anatema. Hay un anatema en todas esas enseñanzas. Mantente en la gracia, no te despegues de la gracia, no hagas caso a aquellos que dicen que te vas a perder, que la salvación se pierde. No pongas atención a eso. Te estoy especificando bien claro todas estas doctrinas en conjunto para que puedas entender, cabalmente puedas entender y llegar al entendimiento de tu salvación, de la obra de Cristo por ti en la cruz del Calvario. Y este es mi propósito, que Dios del cielo y la tierra pues pueda edificar su iglesia, porque esto es para su iglesia. Así que mi amigo, Dios te bendiga entonces, y espero que aprendas a atesorar. Escudriñalo, busca la Biblia, ponte en la Biblia y todo lo que hablo, búscalo en la Biblia. Que ahorita yo no le estoy dando más cuerda a mi mente para estar pensando otras cosas. Todo va, mi pensamiento va conforme a lo que te estoy diciendo, lo que dice la Escritura, lo que enseña la Escritura. ¿Por qué el infierno no puede tener a la iglesia? Jesús lo dijo, que el Hades no puede prevalecer contra la iglesia. ¿Me entiendes? No puede prevalecer, dijo Jesús, contra la iglesia. Imposible. Si esos se quedan allí, se pierden. Entonces sí, iba a prevalecer el infierno, el Hades, pero no puede prevalecer. En el día el Señor saca esos espíritus de ahí y vuelven a vivir después de los 1000 años. Dios te bendiga y guárdate, pelea del pecado, pelea contra él. Ya el tiempo es corto. Hasta la próxima, si Dios lo permite.